En este vídeo voy a enseñarte dónde tengo yo invertidos mis ahorros. Invertidos quiere decir expuestos a riesgo, a volatilidad. No, en la parte del ahorro yo intento tener la menor volatilidad. ¿Para qué? Para que si mañana yo necesito el dinero para alguna inversión que se me presente, ya sea alguna acción, algún índice, algún negocio, algún inmueble. En definitiva, alguna inversión. A mí me gusta tener el dinero invertido, no me gusta tenerlo ahorrado, pero mientras necesito tenerlo en algún sitio que al menos esté contrarrestando la inflación. Entonces, ¿yo qué busco? Ganar un poquito con ese dinero, rentabilizarlo un poco, la inflación, un poquito más de la inflación, por lo menos que no pierda valor y si podemos ganar algo, pues que lo gane. De forma que si yo entro hoy y el mes que viene o dentro de 2 meses tengo una oportunidad de inversión, yo pueda decir, saco ese dinero y lo invierto aquí. Lo saco, bueno, si lo tengo metido en el SP500 o en una acción de Tesla, también puedo sacarlo. Pero si he entrado en Tesla con un horizonte de 5 años y lo estoy sacando los 2 meses, a lo mejor lo estoy sacando con un menos 40% de una inversión que a 5 años pues quizás me haya dado un 2000%. Entonces esto no tiene mucho sentido. Por eso acudo a estos productos. Porque son productos que en un horizonte temporal pequeño, corto, me van a dar rentabilidad. Si lo tengo a largo plazo me darán más. Si me surgen oportunidades de inversión, pues lo sacaré y lo meteré donde me interese. Y dentro de todo esto, de los fondos, de los índices, de los ETFs, de los inmuebles, de los negocios que tienes, ¿dónde encaja el trading? Pues para mí el trading funciona como un negocio más, como una empresa más. Es una parte de mi patrimonio que está ahí, está en ese negocio, igual que puedo tener parte de mi patrimonio puesto en un inmueble o parte de mi patrimonio puesto en un restaurante. Parte de mi patrimonio está ahí, en la parte de trading, y dentro de esa parte de trading está diversificado en distintos sistemas, distintos algoritmos, distintos robots. Esos robots me generan un rendimiento, bien por cuentas reales o por cuentas de fondeo. Parte de esos rendimientos se reinvierten en el propio negocio del trading, que es el negocio más rentable que tengo yo ahora mismo. Y otra parte salen a inversiones más estables, como por ejemplo un fondo indexado, un negocio en el que quiere invertir. No tiene por qué ser una acción, renta variable, pueden ser también negocios privados. Ahora mismo en inmuebles y demás no estoy interesado en invertir porque todavía las hipotecas las dan, los préstamos los dan con intereses que me parecen a mí un poco altos. Entonces ahora mismo estoy mucho más cómodo esperando una caída en el SP500 o en estos mismos fondos que vamos a ver que me van a dar más rendimiento, algunos, que incluso un inmueble que me lo pueden ocupar o que pueden pasar mil cosas con él, que tienen una serie de gastos, que no puedo sacar el dinero cuando pueda. Si me das una hipoteca tipo fijo al uno, como hace unos años, pues sí que me interesa coger un inmueble. Pero ahora mismo en este momento, pues no. Hecha esta introducción, te voy a poner los diferentes vídeos que he grabado, también los voy a subir de forma individual y vamos a ir desde los fondos de menor riesgos, los fondos más estables, pero también los que menos rentabilidad te dan, a los que pueden tener un poquito más de riesgo de volatilidad pero te dan rentabilidades bastante superiores. Los primeros fondos que vamos a ver, los monetarios, te dan rentabilidades en torno a los tipos de interés actuales, pero son fondos que mientras los tipos de interés estén altos, pues es muy raro que vayan a perder. Y los últimos que vamos a ver son fondos también de renta fija, de un poco más de largo plazo y peor calidad, que te pueden dar por encima del 10% anual con una cierta seguridad y sin mucha volatilidad. Si tú entras en él y en 5 o 6 meses necesitas el dinero para algo, pues en 6 meses a lo mejor estás como entraste o a lo mejor estás con un 5% arriba o un 6%. Pero con una muy alta probabilidad vas a estar en un buen momento para retirar ese dinero.
que al final a mí es lo que me interesa, tener el dinero obteniendo una cierta rentabilidad ahí disponible para cuando me surja una oportunidad de meterlo en un sitio mejor. Vamos con ello. Fondos monetarios. Dentro de las diferentes categorías de fondos de renta fija, de productos de renta fijas que tenemos en el mercado, tenemos los fondos monetarios que son los de menor riesgo. ¿En qué invierten estos fondos? Lo vamos a ver en el vídeo, pero básicamente invierten en renta fija muy próxima a su vencimiento. Estos fondos, los gestores de estos fondos, se van al mercado secundario, quiere decir que no la compran en subasta, y compran letras, bonos y productos de renta fija en general próximos a su vencimiento. Por lo general, de 0 a 6 meses. También hay otros que invierten en depósitos bancarios, como el depósito que tú puedes hacer en tu banco de confianza, un depósito a un año que te da un tanto por ciento. También invierten en este tipo de depósitos a corto plazo. Y son fondos que más o menos te dan la rentabilidad de los tipos de interés en el momento actual. Los que tenéis aquí en pantalla son los tres principales fondos que yo tengo, fondos monetarios. ¿Por qué? Porque dan buen rendimiento, tienen pocas comisiones y no son fondos precisamente pequeños. Groupama Tesorery con 7.800.000, el de ASA con 1.000 millones, el de Renta 4 casi 1.000 millones, no son fondos precisamente pequeños. Y si os vais a las comisiones, os vais a dar cuenta de que las comisiones son realmente pequeñas. Este, por ejemplo, está en MyInvestor con un 0,11% de gestión. Este tiene un 0,25%. Si no me equivoco, este un 0,04%. Y sin embargo, aquí tenéis el de CaixaBank, el que te venden en tu banco de confianza con un 1% de comisión de gestión, un 1 y pico por ciento. ¿Y qué pasa? Invierte en los mismos activos que los otros, pero el rendimiento es mucho más pequeño porque estás pagando esa comisión. ¿Qué ventajas tienen estos fondos? Pues que mientras que los tipos de interés estén altos, estos fondos nos van a estar dando una rentabilidad próxima a los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que hay periodos en los que los tipos estaban, por ejemplo, en negativo, estos años, que estos fondos estaban todos generando ligeras pérdidas. Estamos en euros, así que me voy a ir a la zona euros y aquí veis como mientras los tipos estaban al cero, pues bueno, estos fondos estuvieron dando rendimientos negativos. Pero en cuanto los tipos empezaron a subirlo, ¿por qué? Por la tremenda inflación que se disparó con todos los incentivos monetarios del COVID y toda esta historia que ya sabéis. Yo no entro en eso. Pero bueno, mientras estos tipos estaban subiendo y estaban aquí estables, los fondos monetarios eran los que mejor lo estaban haciendo con muchísima seguridad. No tienen apenas volatilidad. Tú metes dinero aquí, en una semana tienes un tanto por ciento más, en un año tienes un tanto por ciento más. Mientras los tipos de interés están subiendo, son los que más rápido se adaptan. ¿Por qué? Porque estoy comprando un bono muy próximo a su vencimiento. En cuanto venza, compro uno con un tipo de interés mayor. Tienen una rotación de activos muy, muy alta. ¿Y qué pasa una vez que los tipos se estabilizan y empiezan a bajar? Pues que aquí, a lo mejor, con estas bajadas de tipos y expectativas de más bajadas, ya nos pueden empezar a interesar otros fondos de mayor duración. No digo deuda de largo plazo porque es muy especulativa, pero aquí ya sí que los fondos monetarios pierden cierto atractivo, su rentabilidad baja bastante. Ahora mismo están en torno al 2,9, 2,8 si le quitamos las comisiones, cuando estuvieron en el 4,5 y en el 4 y pico por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas situaciones ya vamos traspasando de fondos monetarios a deuda de un poquito más largo plazo, que lo veremos en otros vídeos. ¿Cuándo me interesa tener el fondo monetario entonces? Cuando los tipos están subiendo porque me adapto muy rápido a estas subidas y cuanto más suba más gano, y incluso con los tipos estables, además son fondos
que ya veis, son muy, muy, muy estables. Pero cuando los tipos empiezan a bajar, la rentabilidad de estos fondos empiezan a bajar igual de rápido que subían aquí. Si yo alargo el plazo de esta deuda, me voy a fondos de renta fija de un poquito más largo plazo, siguen siendo no tan estables, pero sí muy, muy estables, generan ganancias muy estables, no tanto como la de los fondos monetarios, pero las generan y son capaces de mantener tipos anteriores, rentabilidades anteriores, mientras siguen bajando los tipos, la rentabilidad en el corto plazo. Si en lugar de deuda a 6 meses tenemos deuda a un año o a 5 años, mantenemos los tipos altos que teníamos antes hasta que esos bonos venzan y tengamos que renovarlos por otros más bajos. Fondos monetarios, ¿cuándo? Pues para ahorrar, en lugar de tener el dinero en una cuenta parada o en una cuenta remunerada que normalmente te da bastante poco, pues nos metemos en un fondo monetario que ya veis que no tienen riesgo ninguno. Si los tipos están bajos, pues cae un poquito, sobre todo porque el interés es cero, la comisión pues tiene un ligero rendimiento negativo, pero en cuanto los tipos están altos, pues esto no hace más que subir, aunque sea lentito. Es muy difícil que un fondo de estos te genere pérdidas. Muy difícil. Para mí, la opción más segura e incluso más seguro que tener el dinero en el banco. Por lo menos le sacas un poco de rentabilidad y más o menos vas cubriendo esos tipos que suelen ser cercanos a los niveles de inflación. Ahora mismo tenemos una inflación en el 2 y pico y tenemos los tipos que nos están dando un 2,9, un poquito por encima de la inflación. Después le quitas impuestos y todo y más o menos tu dinero por lo menos no ha perdido valor. Fondos monetarios hay un montón, aunque estos son mis favoritos, pero hay un montón de fondos monetarios. Y lo que os comentaba, que es lo que vamos a ver en el próximo vídeo, por ejemplo, aquí en este tipo de fondos, la línea verde es la de Groupama Treasury, es un fondo monetario, y los otros ya son fondos de otra categoría que invierten en deuda de hasta un año en lugar de 6 meses y nos dan un poco más de rentabilidad en estos entornos en los que los tipos ya están bajando. Si os fijáis, al principio, cuando no había expectativa de que los tipos bajaran, pues la rentabilidad era muy parecida, pero ya cuando empezó a haber expectativas de bajadas de tipos y empezaron a bajarlos, pues ahí sí que estos fondos, que ya os digo, vamos a verlos en el próximo vídeo, cuáles son y vamos a hablar más extensamente de ellos, ya van dando rentabilidades superiores y van interesando. También hay entornos en los que pueden ir mal, lo vamos a ver en el próximo vídeo. En este me interesan los fondos monetarios. Lo mínimo para no tener el dinero parado y tampoco estar jugándotelo en renta variable o haciendo trading con futuros y tal como hacemos nosotros. Para no estar, si no tienes un sistema, si no sabes operar y tal, para no tener el dinero parado, pero tampoco estar jugándotelo ahí en algo que no entiendes, que al final lo que vas a hacer es perderlo, pues mientras te formas, puedes invertir el dinero en este tipo de productos y vas sacándole una cierta rentabilidad sin apenas volatilidad. Una forma de ir rentabilizando tus ahorros sin conocimientos mientras te formas y adquieres esos conocimientos. En este vídeo quiero centrarme en los fondos de renta fija de ultra corto plazo. Estos fondos, a diferencia de los monetarios que hablamos en el vídeo anterior, aquí tenemos un monetario para comparar, el de Groupama Treasury, mi favorito. Estos fondos, a diferencia de los monetarios, en lugar de invertir en deuda de como mucho 6 meses vencimiento, ya van a aproximadamente un año. Y aquí ya aparece algo interesante. Estos dos los tenéis en euros, renta fija, ultra corto plazo, en euros, y este lo tenéis en dólares con euro cubierto, pero también lo tenéis con euro descubierto. Ahora os explico la diferencia entre los tres porque es bastante, bastante interesante. Vamos con el primero. Este fondo, aquí lo tenéis a varios años,
ya sabéis lo que invierte en deuda de ultra corto plazo. Ahora vamos a ver qué activos tienes denominados en dólares. Pero tenemos el euro cubierto. También tenemos otras clases que no tienen el euro cubierto. Lo tenemos, este cotiza en euros, este está cubierto el euro, pero está cubierto el euro, no, perdón, está en dólar, pero cotizado en dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero comprar este fondo de inversión, tengo que convertir mis euros a dólares. Y por lo general, los brokers de fondos de inversión, como son MyInvestor, Renta4, los bancos, cobran comisiones bastante elevadas para esto. Entonces, mi recomendación, siempre comprar fondos denominados en euros. Y ya, pues ver si nos interesa que tenga la divisa cubierta o no. Y aquí tenemos, me parece que es este, si no me equivoco, denominado en euros. No tengo que convertir mis euros a dólares, me ahorro esa comisión, pero no tengo el euro cubierto. Ahí lo tenéis. Lo vemos con las fluctuaciones del euro dólar. Si quiero estar en un monetario, en un fondo de renta fija de ultra corto plazo, que es poco más que el monetario, quiero activos en dólares y además quiero exposición al dólar, quiero estar en dólar, este fondo es perfecto. Me ahorro la comisión del cambio de divisa de mi broker, estoy expuesto y además estoy cobrando los intereses de esa deuda porque estoy en renta fija en dólares. Cuando cubrimos la divisa, pues la rentabilidad, ya la veis, es una rentabilidad buena. Los dos últimos años, 5 y pico. Y ya si le añadimos el factor divisa, bueno, pues los años que el euro dólar sube, pues sube. Los años que el dólar baja, pues baja. Vamos a ver la duración de los activos que tiene. Aquí hay que buscarlo. Esta gestora los pone todos juntos. Dynamic, euro dólar 65. Página 65, vamos a ver. Aquí tenemos los activos que tiene. Pues por ejemplo tenemos deuda de Alibaba, que está pagando un 3,60. Tenemos deuda, estamos en bonos. Aquí los tenéis con sus vencimientos y tal. También las tenemos las flotantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si los tipos de interés suben o bajan, la rentabilidad de estos bonos también subirá o bajará. Que ese es este, a diferencia de este. Ahora lo veremos. Pues para que veáis cuáles son los vencimientos que van teniendo. Si nos vamos a Morningstar, nos hace un análisis bastante detallado de esto. A mí me gusta mucho venirme aquí para ver la calidad de la deuda que tiene. Los cupones más frecuentes son entre el 4 y el 6% y los vencimientos, como veis, son la mayoría de 1 a 3 años y también los hay de 3 y de 5 años. Vencimientos mayores, rentabilidades mayores, pero como veis tenemos una cierta estabilidad. Aunque hay periodos en los que, bueno, mientras un monetario siempre sube, estos pueden tener un poco más de volatilidad y un poquito más de sustos, a cambio de una rentabilidad prácticamente asegurada mayor a largo plazo. Y sobre todo, si los tipos van bajando y hay previsiones de que bajen más, pues estos fondos los van a hacer bastante mejor que los monetarios. Y estos otros dos que tenéis aquí, bueno, sobra decir que yo siempre los fondos que elijo son los que tienen menos comisiones, los que mejor lo hacen. No, no me gusta irme a cualquier fondo. Eso es algo que miro bastante. Tenemos estos dos fondos también de ultra corto plazo. En este tenemos los tipos fijos, los intereses que paga su deuda están fijos, mientras que en este lo tenemos flotante. Este se va a adaptar mucho más rápido a si suben o bajan los tipos. Se va a adaptar prácticamente al momento. Mientras que este va, al igual que este, van a ser capaces de mantener esos intereses a largo plazo. Eso es lo que os comentaba. Si baja el tipo de interés, el que tengan más a tipo fijo
va a ser capaz de aguantar más tiempo, mientras que el que lo tenga a tipo variable, como es este, lo de flotante, ¿dónde estaba? Aquí. Mientras que el que lo tenga flotante va a verse su rentabilidad reducida más pronto. Vamos a ver los otros dos, la composición de la cartera que tienen. Ya lo hemos visto, vamos limpiando esto un poco. Vamos a ver la composición de la cartera de estos dos, a corto plazo de tipo fijo y de tipo variable. Calidad de la deuda, como siempre, más o menos todos tienen del estilo. Calidad crediticia. Horquilla de cupones. Pues estamos entre el 2 y el 6, la mayoría. Entre el 2 y el 6, la mayoría. Ahora mismo el mercado está bastante estable, entonces es normal que tanto este como este tengan lo mismo. Cuando los mercados cambian es cuando este se adapta más rápido a los cambios del mercado y este es capaz de aguantar un poco más los tipos anteriores. Con respecto a vencimientos, pues estamos en un ultra corto plazo, por tanto la mayoría van a ser de vencimientos cortos. La mayoría van a ser de vencimientos cortos y va a tener muy poco de largo. Y ya los siguientes que vamos a ver en el próximo vídeo alargan un poco más el plazo y ya es el máximo que yo tengo en cartera para ahorrar. Ya a partir de aquí es más especulativo. Estos son los próximos que vamos a ver en el próximo vídeo de un poco más de largo plazo. Más o menos desde que están los tipos altos. Ahí veis al principio, como siempre, al principio fijaros más o menos hasta aquí, octubre de 2023, abril, octubre de 2023, abril, ¿veis? Aquí, cuando los monetarios ya están cogiendo estos nuevos tipos y los otros todavía tienen que vencer sus bonos, que coger bonos nuevos. Claro, los bonos que tienen están cotizando y tienen una cierta variación en sus precios, pero no se aleja mucho del Fondo Monetario. Para el riesgo que tienen de que aquí te digan bajamos los tipos y tú pierdas dinero, pues casi que mejor te quedas en el Fondo Monetario. No, no resulta muy interesante. La línea verde ya sabéis que es Europa Max Treasury, que es un monetario. Pero una vez que estamos ya por aquí arriba, incluso empiezan los tipos a bajar, ya cuando se sabe que van a empezar a bajar, hay expectativas de bajarlos por aquí, por finales de 2023-2024, es cuando estos de mayor duración, ahí veis, como por enero de 2024, pegan ya ese tirón. Ya os digo que los vemos en el próximo vídeo. Y llegamos ya al mayor plazo de renta fija en el que yo ahorro. Ya fuera de esto es especulativo todo. Dentro de estos plazos es verdad que tengo otro tipo de deuda, que la veremos en el siguiente vídeo, que da un poco más de rentabilidad. No es la high yield, esa no me gusta porque se comporta muy parecida a la renta variable. En este momento no tengo nada de high yield, pero sí que tengo otro tipo de renta fija, ya os hablo de ello en el próximo vídeo, que genera mejores rendimientos. Con estos fondos, ¿ya a qué nos vamos? Pues nos vamos a duraciones de entre 0 y 5 años. Incluso nos vamos a alguno como este de Amundi, que nos dice bonos diversificados en muchas divisas, de muchos sitios. Ya vamos teniendo más rentabilidad. Fijaos en lo que vamos de año, como con las caídas de la renta fija, pues estos fondos están sufriendo algo. A mí estos fondos me encantan, ya os lo digo. Tenemos algunos, este es el más agresivo de todos, también es el que mejor lo hace. Vamos a ver la composición que tiene. Me voy a cartera y vamos a ver que tiene hasta bonos convertibles. Tiene una parte de convertible. Ahí lo tenéis. Renta fija, mm, convertibles y también hace poco tenía algo de renta variable. Ya lo habrán liquidado. Los cupones, pues son cupones bastante más altos. Los vencimientos, pues ya tenemos incluso algunos a
a 20 y 30 años, aunque la mayoría siguen estando en vencimientos cortos. Aquí tenéis algunas de sus mayores posiciones y son fondos que, bueno, pues lo hacen bastante bien. Pero también os digo que son fondos ya van teniendo bastante riesgo. Aunque yo ahora mismo estoy muy a gusto en este tipo de fondos que, bueno, a un año me pueden estar dando un 5, un 6, incluso un 7%, que está bastante bien, bastante por encima de la inflación con todavía bastante poco riesgo. Por eso os digo, ya por encima de esto asumimos mucho riesgo y ya es más especulativo que, que para el ahorro. Yo la mayor parte del dinero que no tengo invertido lo tengo en estos fondos. La mayor parte, por no decir todo, menos lo del día a día. Vamos a ir viendo los demás. Este es otro que me gusta bastante, de corta duración del euro. Vamos a verlo. Vamos a ver la cartera que tiene. La calidad de la deuda, bueno, si queremos cupones altos, pues tenemos que irnos a algo de este estilo. También es decir que hay que decir que esta calificación, una de estas B, es la que tiene la deuda de España. Los cupones, pues seguimos sobre todo entre el 2 y el 6%, y estamos aquí en los vencimientos más cortos. Aunque ya vamos teniendo también vencimientos incluso más de 30 años, principales posiciones. Y también tenemos sobre todo renta fija, pero también otro tipo de productos como los convertibles. Y ya por último quiero enseñaros este de VS. También tiene uno, en vez de 0 a 5, que es de 0 a 2 años. Yo el que tengo es este, el de 0 a 5. Y tiene sobre todo renta fija. ¿Qué pasa? Que ahora como la renta fija en euros, que está este, ha caído, pues él también ha tenido una ligera caída. Me lío con los botones de la pausa y le doy al que no es. Esto es cierto que en entornos de mayor incertidumbre, por ejemplo aquí, enero de 2023, nos venimos a enero. Estamos por aquí, estamos en enero de 2023, cuando no se sabía lo que podía pasar. Enero de 2023, por aquí, en todo este pico, pues en entornos de mayor incertidumbre se pueden comportar peor. Mientras los monetarios siguen tirando, estos pues tuvieron aquí una caída, hay que tenerlo en cuenta. Porque fijaros, desde aquí nos recuperamos hasta aquí. Pero en entornos más estables en cuanto a política monetaria, lo hacen muy bien. ¿Qué pasa? Que si ahora salen noticias de estas con Trump, con Europa, con yo qué sé, cualquier cosa, pues esto puede tener perfectamente otra caída como esta. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí la clave está en diversificar y sobre todo en ver el riesgo que está dispuesto a asumir cada uno. Mientras los tipos están subiendo, pues monetario. Hay mucha incertidumbre, no estás a gusto asumiendo estos riesgos que ves por aquí, pues monetario. Que tú sí que estás a gusto a cambio de rentabilidades mayores, pues fíjate, por ejemplo, desde que ya los tipos de interés más o menos se estabilizó, vamos a poner 2023, venga. Pues bueno, no ha cogido esta caída. Vamos a coger ahí. Pues eso, al principio más o menos lo mismo, pero ya cuando empezamos a prever que los tipos pueden bajar en algún momento, estos bonos empiezan a hacerlo mejor. Cuando ya no hay tanta incertidumbre, ya no hay tanto, ya se sabe un poco lo que va a pasar, pues lo van haciendo mejor. Y hay otro que no lo he puesto, que también me gusta bastante y también estoy en él, que es este, que os acabo de poner aquí, es muy parecido a los otros. Voy a enseñaros. Vamos a ver la cartera que tiene.
Ya entra en la categoría de renta fija flexible, no. Entonces, bueno, tienen un poco más de libertad para jugar y para asumir más riesgo también. Y ya, bueno, pues esto es lo que hay. Aquí tenéis, son bonos noruegos, de empresas noruegas. Estás apostando por la economía noruega, por su renta fija, principalmente corporativa. Y es un fondo de renta fija que también se comporta bastante bien y yo creo que a no ser que haya algún cisne negro, como le llaman, algo realmente traumático para el mercado que lo cambie todo, estos fondos van a seguir tirando bastante más tiempo. Además, ahora que tenemos inflación persistente y no van a poder bajar los tipos tanto como a ellos les gustaría. Entonces, a mí me gustan mucho este tipo de fondos porque son muy líquidos. Si yo he entrado aquí, puedo liquidar prácticamente cualquier momento sin perder, sin que me pille una corrección, como puede ser en renta variable, en que si no voy a un horizonte temporal largo, probablemente salga perdiendo dinero. Son fondos en los que estoy muy a gusto con mis ahorros ahí hasta que encuentre un sitio mejor para meterlos. Por ejemplo, que el SP500 caiga bastante, pues aquí tengo el dinero metido en este tipo de fondo, lo saco y ya lo meto donde me guste más. Pero mientras, aquí se está rentabilizando y con bastante poco riesgo. Y ya los siguientes que vamos a ver en otro vídeo, no nos vamos a plazos más largos, porque ya serían fondos especulativos de renta fija. No sería inversión en renta fija para ahorrar, sino para especular. Esto ya es lo más volátil, lo más arriesgado que yo tengo en esta categoría dentro del ahorro. La línea RIS que veis es la de Rupama Treasury, un fondo monetario. Veis el gráfico a un año y los otros dos son los fondos que vamos a ver en el próximo vídeo. Es una categoría de deuda un poco más mala, no es la high yield, porque esto se comporta muy parecida a la renta variable, lo vemos en el próximo vídeo, y es bastante estable. Que a mí al final es pues lo que me interesa, que yo pueda comprar en algún lugar de esta subida y que pues, rápidamente, si en un par de meses, el SP500, el Nasdaq o la empresa que me gusta tiene una caída considerable, poder decir, saco mis ahorros de aquí y me meto fuerte en renta variable, que es realmente donde me gusta estar a largo plazo, pero no me gusta comprar donde sea. Entonces, en este tipo de fondos estoy yo muy cómodo esperando pacientemente a tener mejores oportunidades y a tener liquidez. Y la siguiente y última categoría ya de renta fija en la que yo ahorro, que está en la parte del ahorro, no en la parte especulativa, la parte donde yo tengo el dinero, que si mañana me surge una oportunidad de inversión, un negocio, lo que sea, o un imprevisto y necesito gastar, pues liquido de ese fondo, invierto o gasto. Ya estamos hablando de deuda de una peor calidad que la que hemos hablado en vídeos anteriores. Estamos hablando de deuda subordinada. La deuda subordinada, la renta fija subordinada, ¿qué diferencia tiene con la renta fija normal? Pues que si algo va mal en la empresa que emite el bono, primero cobran los que tienen los bonos normales, después cobran los que tienen los bonos subordinados, por tanto piden mayor interés y después ya van los de las preferentes y luego ya los de las acciones. Mis dos favoritos son estos que tenéis aquí en pantalla, comparados, como siempre, con un fondo monetario, con el Rupama Treasury. Vamos a ver los activos, la composición de la cartera de estos fondos. Ambos ya veis que se comportan muy parecidos, pero cuando el entorno es bueno para este tipo de fondos, no siempre. Cuando la renta fija no la quiere nadie, fijaros, vamos a poner el Vanguard por excelencia de renta fija a largo plazo, renta fija especulativa. Cuando la renta variable estaba en decadencia, pues estos fondos también lo estaban.
Son fondos que se comportan de una forma bastante estable para tener ahí sus ahorros, aunque también tienen algunas ligeras correcciones como ahora, que están más o menos en un menos 1%, un buen momento para quien quiera entrar, pues que entre con un ligero descuento. Porque después de estas caídas, ¿qué suele venir? Pues subidas fuertes, ¿veis? Subidas fuertes. Son fondos bastante estables, poco volátiles, entonces, bueno, esperar correcciones aquí no, no es interesante. Si te encuentras una, pues aprovechala. ¿Por qué tengo estos dos? Bueno, pues este fondo, no hay mucho que decir. Es un fondo con 2.500 millones, que lo hace muy bien. Y este otro ya es un fondo español que a mí personalmente me gusta, aunque sea pequeñito. Ya veis que se comporta bastante bien. Incluso puede superarlo un poco. También es cierto que operar 24 millones es mucho más fácil que operar 2.400 millones. Bueno, vamos a ver los activos que tiene cada uno. Renta fija, la mayoría. Vamos a ver, horquilla de cupones. Ya vemos como los cupones, en comparación con los que habéis visto en categorías menos rentables, pero más seguras de renta fija, son bastante más altos, lo que se traduce en rendimientos mayores. ¿Por qué tenemos rendimientos mayores? Porque tenemos mayores riesgos. Aquí tenéis las principales posiciones, casi un 2% tenemos en este bono al 10%, o un 1,8% en este bono al 7%. Bueno, pues si conocéis alguno, y si, la Caixa, mira, para los españoles, al 6 y pico. Bono subordinado de la Caixa. ¿A qué duración vamos? Pues la mayoría están en duraciones bastante largas. Es cierto que si la confianza en estas empresas cae, los primeros que caen son los bonos subordinados, porque van a cobrar después que los de renta fija. Por tanto, hay que tener cuidado porque esto nos puede coger perfectamente. Si hay una crisis de confianza ahora mismo, esto nos puede coger perfectamente aquí. Entonces son riesgos que tomamos. ¿No quieres asumir ese riesgo? No entres aquí pensando que esto se va a ir siempre al alza, que ojalá. Esto puede pasar incluso con los tipos altos. Si tú no quieres tomar ningún riesgo a un fondo monetario, siempre que los tipos estén altos, el fondo monetario está dando rentabilidad. Y si no están altos, si están al cero, la comisión del fondo es lo que pierde muy poco. En lo que va de año, pues ahí lo tenéis. Por eso digo, lo compramos con un pequeño descuento. En un año, pues ya veis. Y vamos a ver este otro, el Welsia. Aquí ya sí que tenemos de convertible, de acciones preferentes, tenemos más cosas. También por eso tenemos activos de más riesgo. Las preferentes van después de los subordinados. Por eso conseguimos también un poco más de rentabilidad con respecto a su competidor. Cupones, pues bastante altos. Vencimientos, pues no me sale bien, pero más o menos como el fondo anterior. Son los vencimientos. Rating crediticio, pues la mayoría de deuda mala, normal. Si es que si no, no pagan los intereses que están pagando. Es que mirad los cupones que está cobrando este fondo. Como es un fondo español, pues la mayoría los conocéis. Bankinter, CaixaBank, Ibercaja. Y son fondos que te lo pueden hacer, incluso que te lo hacen, de hecho, mejor que la deuda de High Yield. Vamos a ver, por curiosidad, uno de High Yield. Yo no tengo de este estilo ninguno, pero por comparar, vamos a... Ahí veis los cupones que tenemos ya en los High Yield con calidad crediticia bastante peor que los de la deuda subordinada. Aquí ya nos vamos a empresas que no conoce nadie. A mí este tipo de bonos no me gusta. Prefiero los subordinados. Porque además cuando las cosas van mal, caen más. Cuando la renta variable va mal, caen más. No le veo sentido. Las categorías que yo tengo para el ahorro son las que habéis visto en esta serie de vídeos. Son estas cuatro categorías. Y para terminar, pongo aquí el Vanguard Global.
bonos de largo plazo, indexado, comparado con el Rupama Treasury, que es un monetario. ¿Y por qué pongo esto? Bueno, pues no lo pongo por nada en especial. Simplemente porque quería comentaros una última cosa y me pareció interesante terminar con esto. Fijaos, los bonos de largo plazo, como históricamente lo han hecho muy bien, y aquí pues en una corrección, compra. En una corrección, tienes que comprar, corrige más, tienes que comprar más, gana, 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 hasta que, bueno, pues cambia un poco la forma de funcionar mm, con todo el tema del COVID, los estímulos monetarios y demás, se descontrola la inflación, cambia un poco la forma de funcionar la economía, digámoslo así. Ya sabéis que yo analizo números, analizo datos, hago trading algorítmico con inteligencia artificial. No soy economista ni nada de eso. Si es que incluso para comprar acciones a largo plazo utilizo un escáner, que también lo gestiono como si fuera mi propio fondo de renta variable. Destino una parte de mi patrimonio a ese fondo que lo gestiona ese sistema, ese escáner algorítmico, ese robot. Entonces, bueno, tener en cuenta que estas cosas, las inversiones, pasan. Puede parecer que siempre el SP500 se va a ir a la luna y te puede pasar algo como esto, que bueno, desde todo el que compró estas caídas, porque las caídas siempre suben y la renta fija es muy segura, lleva 5 años perdiendo bastante. ¿Y qué quería deciros yo que no es esto? Pues que todos los fondos que habéis visto, a diferencia de este, del Vanguard Global, que es indexado, son de gestión activa. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que yo no invierto todo mi dinero de renta variable en mi propio fondo de renta variable, también invierto en índices, invierto en otros sitios, diversifico. No invirtáis todo en un fondo de renta fija, porque depende de sus gestores, están en unos activos o en otros. Mi recomendación es que cuanto más diversifiquéis, mejor, aunque eso implique tener menores rendimientos. No voy a acertar cuál es el mejor, pero tampoco me voy a caer con el peor de todos los fondos que haya cogido. Voy a sacar una media que normalmente suele ser buena. No pongáis todos los huevos en la misma cesta. Adelantándome a la pregunta, entonces, ¿tiene fondos de renta variable? No, solo tengo fondos indexados. Y la mayoría de lo que tengo son ETFs. Ninguno de los ETFs de gestión activa. Me gusta elegir en qué índices estoy invertido y cuando compro las acciones me gusta comprarlas en base a mi sistema de escáner 3. Pero eso, importante, sobre todo cuando hablamos de fondos de gestión activa como los que he comentado en este vídeo, importante diversificar. Por mucho que confíes en un gestor, por mucho que lo que tú quieras, si diversificas, mejor. Yo si fuera por mí ponía todo mi patrimonio en Bitcoin o en Tesla. Y probablemente en 10 años me arrepienta de no haberlo hecho. Pero lo que tengo claro es que dentro de 10 años no me va a ir tan bien probablemente como si lo hubiera metido todo en Bitcoin o en Tesla. Pero si esas dos, por lo que sea, ya están en cero, a mí tampoco me va a ir mal. Yo sé que dentro de 10 años muy probablemente me siga yendo muy bien y mucho mejor de lo que me va ahora, aunque no me vaya como si hubiera metido todo en Bitcoin y pudiera comprar Tesla entera probablemente. Yo creo que en la vida a largo plazo es muy importante diversificar y no tanto apostar. Igual que es importante invertir, pero también es muy importante tener tu propio negocio. Tu propio negocio que sea escalable. Ya puede ser el trading, por ejemplo, puede ser la formación online. Pongo estos dos porque son negocios que con muy poco se pueden empezar. Con las pruebas de fondeo tú puedes empezar muy fácil en el trading y hacer retiros bastante grandes. Con las redes sociales, si tú eres realmente bueno en algo, es muy fácil tener visibilidad y que se genere un cierto interés en los servicios que tú puedas prestar.
Si tú eres muy bueno en un tema y empiezas a hablar sobre ese tema en redes sociales, tus propios seguidores son los que te van a pedir ese servicio. Y son cosas que cuestan muy poco dinero empezar. Y es lo que realmente te va a dar dinero, porque a ti no te va a hacer rico invertir en un fondo de renta fija, tener el dinero ahí y sacar quizás un 5 o un 6% al año. Así no te vas a hacer rico. Como te vas a hacer rico es con tus pruebas de fondeo, retirando, montando tu cuenta real, arriesgando, ya de ahí sacando y creando tu patrimonio, invirtiendo en renta variable a largo plazo, los ahorros que tengas, pues rentabilizándolos un poco hasta que le encuentres un sitio donde ponerlos. En fin, me da la sensación de que este vídeo lo he hecho muy largo, de que me he repetido mucho, pero yo creo que los conceptos, el enfoque, las ideas que quiero dar a quien haya tenido paciencia para verlo entero, les han llegado y les van a ser bastante útiles. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Sé que es un vídeo que no va a llegar muy lejos, pero sí que a unos cuantos, a unos poquitos, los va a ayudar muchísimo. Si te gustan este tipo de vídeos, agradezco mucho tu apoyo, tu like, tu comentario. Y sin más, me voy ya despidiendo. Un saludo.